A veces los adultos nos empeñamos en no verlo, pero los niños son muy sabios. Cuando yo era pequeña y me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre respondía dos cosas. Quería ser investigadora, pero también quería ser escritora de cuentos. Y esto no deja de ser un reflejo de mis dos pasiones, la ciencia y la comunicación. Mi juguete favorito era ese microscopio que veis ahí, que me trajeron los Reyes cuando tenía 9 años. Pero también me gustaban mucho los libros, tanto que mis padres, cuando me portaba mal, se veían obligados a castigarme sin leer. La verdad es que si pensáis vosotros un momento en qué respondíais a esta pregunta, cuando os preguntaban qué queríais ser de mayores, seguro que no lo teníais nada fácil. No deja de ser una pregunta trampa, esta que le hacemos a los niños, porque les estamos forzando a pensar en términos de las profesiones que ya conocen. Suelen ser a lo que se dedican sus padres, un médico, un policía, un bombero o un profesor. Y así, sin querer, por una parte estamos causando ansiedad en aquellos niños que no tienen ni idea de qué quieren ser de mayores, pero también estamos coartando su creatividad, porque les obligamos a pensar desde pequeños en algo que luego les va a cortar las opciones cuando sean mayores y vean que en realidad existen profesiones nuevas en las que no habían pensado ni siquiera cuando eran pequeñitos. Así que yo os invito a no preguntarles a los niños qué quieren ser de mayores. En su lugar, les podemos preguntar qué les gusta hacer, qué les interesa o qué querrían aprender. Si a mí me hubieran preguntado eso cuando era pequeña, habría respondido que me gusta explorar, descubrir universos nuevos a través de los libros, contar historias o descubrir cómo funciona el mundo. Pero nadie lo hizo. Y como nadie lo hizo y el sistema educativo te fuerza a elegir, yo opté por las ciencias, porque pensé que siempre podía desarrollar mi vocación comunicativa a través de la literatura y los idiomas, y me parecía más complicado hacer el camino inverso. La verdad es que haciendo el doctorado, que es esa foto que veis, me di cuenta de que sí, estaba haciendo ciencia, pero hacía muchas otras cosas. Trabajaba en equipo, comunicaba mis resultados constantemente, con artículos, con presentaciones orales. Tuve incluso que aprender diseño gráfico para hacer las figuras de mis artículos y de mi tesis. Y nadie cuando estaba haciendo la carrera me había avisado de lo importante que iba a ser la comunicación en mi carrera científica y tampoco me habían enseñado a hacerlo, por supuesto. Si os lo lleváis a vuestro terreno, estoy segura de que muchos os sentiréis identificados. En general, en la formación de humanidades, nadie nos enseña a pensar de manera crítica, a tomar decisiones basadas en datos o incluso a pensar de manera estratégica. Y de la misma manera, en ciencias no se da importancia al factor humano o no se destaca lo importante que es saber expresar tus ideas de manera convincente. Hay una brecha ahí y seguro que muchos de vosotros cuando llegasteis a vuestro primer puesto de trabajo sentisteis que no estabais capacitados para desempeñarlo. El evento de hoy va de no conformarse y eso es lo que yo decidí hacer para eliminar la brecha entre ciencia y sociedad. No me gustaba el status quo y por eso fundé Schoolab, una empresa social que usa la ciencia como medio para enseñar herramientas de futuro a los niños con un foco especial en aquellos en situaciones vulnerables. Hemos creado una metodología basada en retos. Les presentamos un reto a los niños de base científica y son ellos los que, trabajando en equipo, tienen que decidir cómo resolverlo, probarlo, normalmente equivocarse, volverlo a reenfocar y al final poner en común sus resultados y alcanzar sus propias conclusiones. He empezado la charla contándoos que los niños son sabios. Os puedo asegurar que la Cristina de 9 años lo veía todo mucho más claro que la de 25, que no sabía en qué se estaba metiendo cuando colgó la bata y empezó con esto de Schoolab. Pero no deja de ser un reflejo de lo que me gustaba de pequeña, de mi curiosidad infantil. Y a día de hoy, más de 10.000 niños han pasado por nuestras actividades. Os puedo asegurar también que es mucho más lo que hemos aprendido de ellos que lo que hemos conseguido enseñarles. Son niños como Dairon. Dairon tiene solo un 10% de visión, pero es un apasionado de los animales marinos y lo sabe todo sobre ellos. Y en el verano que estuvo con nosotros nos dio la mayor lección del campamento con su superación diaria, participando en todas las actividades siempre con una sonrisa en la cara y con una actitud excelente. En nuestros campamentos intentamos hacer siempre una noche de observación de estrellas. Y la verdad es que era la primera vez que hacíamos este tipo de actividades con niños con discapacidad visual y no teníamos ni idea de cómo enfocarlo. Pero no queríamos, no podíamos defraudar a Dairon, que era el ejemplo viviente de la resiliencia y de la capacidad de adaptación. Así que nos pusimos las pilas e ideamos un sistema con unos prismáticos y un láser que usamos para señalar y conseguimos que esa noche, por primera vez en su vida, Dairon viera las estrellas. De Dairon aprendimos
que muchas veces las limitaciones son algo autoimpuesto y que si tenemos una motivación suficientemente potente para conseguir algo, al final lo lograremos. Son chicas como Jess Merlin, que tiene que trabajar para echar una mano a la economía familiar, pero que sigue yendo al instituto por las noches para continuar formándose. Jess Merlin y sus compañeros viven en Navas, una comunidad de República Dominicana donde estuvimos en enero para montarles un laboratorio y para enseñarles a utilizar nuestra metodología. Y allí los niños no lo tienen nada fácil. Más del 60% de ellos no viven con sus padres, o porque nunca los han conocido, o porque han fallecido, o porque han tenido que emigrar en busca de trabajo. Y además, como Jess Merlin, muchos de ellos se ven obligados a trabajar desde pequeños para contribuir a la economía familiar. Y sin embargo, no pierden oportunidad de seguir aprendiendo. En los días que estuvimos allí, durante los recreos, nos encontrábamos completamente rodeadas de ellos, que querían hacernos preguntas sobre todo y además averiguar cómo funcionaban los materiales que les habíamos llevado. Tantas ganas de aprender tenían que usaban la wifi del colegio para ver vídeos de ciencia en YouTube, igualito que aquí. La verdad es que de Jess Merlin y de sus compañeros aprendimos que, aunque a veces las cosas no nos vayan tan bien como nos gustaría, siempre tenemos un margen de mejora y está en nuestra mano ser capaces de identificar las oportunidades que se cruzan en nuestro camino y aprovecharlas. Os presento a Héctor, que nos dejó a todos patidifusos con su proyecto para conseguir limpiar los océanos. Él lo había creado en el campamento de verano con la única premisa de buscar algo de la ciencia que contribuyera a mejorar el mundo. Y esta es la maqueta de su barco que diseñó para ser capaz de filtrar el agua de los océanos y eliminar la basura. Puede parecer una idea descabellada, y yo no os culpo si pensáis eso porque nos ocurrió a nosotros. Y sin embargo, un año después, saltaba en las noticias este chico, Boyan Slat, un holandés que en 2013 fundó una ONG llamada The Cleanup Project, que tenía una idea parecida, y en aquel momento empezó a desarrollar la tecnología que necesitaba para el año pasado, en 2018, comenzar a filtrar las aguas de la bahía de San Francisco. Dadle unos añitos a Héctor y veréis. La verdad es que tanto de Héctor como de Boyan hemos aprendido a pensar en grande, a ser creativos y a tener siempre la confianza de defender nuestras ideas y luchar por nuestros sueños. Esta es Nora, que vino a nuestro campamento del año pasado con una beca. Nora es de Melilla y es musulmana. En nuestros campamentos siempre intentamos fomentar al máximo la diversidad y facilitar la integración de todos los participantes. Y en el caso de Nora, teníamos pensado hablar con ella para ver cómo podíamos integrar sus momentos de oración con la rutina del campamento. Pero no nos dio tiempo. El primer día sacó su velo, se lo puso y se puso a rezar en medio de la habitación que compartía con otras 20 niñas. Después, cuando terminó, les explicó a las otras niñas qué es lo que había estado haciendo y por qué era importante para ella. Y sin quererlo, Nora nos dio una gran lección también. Nos enseñó a superar los estereotipos, a darle la importancia justa a las cosas y también a tener la valentía de ser uno mismo en cualquier contexto. Terminamos con Luisito, que es un niño muy sabio, tan sabio que dio su primera charla TEDx 4 años antes que yo. Y os quiero dejar con las palabras que usó para concluir en su charla. Si un huevo es capaz de rebotar como una pelota y con poco esfuerzo hacemos litros de moco radiactivo, significa que el límite de lo posible solo está en nuestra imaginación. Y todo lo que nos propongamos es una cuestión de cuántos experimentos necesitemos para llegar hasta allí. Muchas gracias. No tengo nada que añadir, creo que queda muy claro todo lo que podemos aprender de Luis. Ya habéis visto que cuando damos a los niños un papel protagonista, ocurren cosas mágicas. Ellos no distinguen entre ciencia y humanidades, no pierden el tiempo quejándose, sino que se ponen manos a la obra y pasan a la acción sin dejar que les digamos que nada es imposible. Yo os invito a intentar ser como ellos, a eliminar las barreras artificiales, a dejar de limitarnos con etiquetas y siempre a poner en contexto lo que hemos hablado hoy y lo que seguiremos hablando hoy en este evento en nuestra vida, en nuestra trayectoria personal y profesional, en nuestro propósito, en lo que nos hace felices. Esto puede significar, por ejemplo, que si no nos gusta nuestro trabajo y estamos en condiciones de hacerlo, lo cambiemos, pero tampoco hace falta ser tan radical. Vale con retomar algo que nos hacía felices cuando éramos más pequeños o incluso emprender hobbies o aficiones nuevas. Hoy
queremos desafiar el status quo, queremos no conformarnos. Y os quiero dejar con un pensamiento que cuando lleguéis a casa podéis explorar más en detalle. En lugar de preguntárselo a los niños, hagámonos a nosotros la pregunta: ¿qué quiero ser de mayor? Sin duda, yo, de mayor, quiero ser pequeña y volver a ver el mundo con los ojos de los niños. Muchas gracias.